Muy buenos días. Que el Señor le bendiga en esta mañana de domingo, Día del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de un personaje que estoy seguro usted identificará. Estoy hablando de un hombre que para ser llevado al palacio del rey tuvo que ser llevado cargado. Estando ya en el palacio del rey, cada vez que era la hora de comer, también tenía que recibir la ayuda de ser llevado cargado o en hombros. Para cuando era el momento de descansar y retirarse a su habitación, igualmente siempre esperaba de que alguien estuviera ahí para ayudarle. Creo que a este momento usted estará identificando de quién le estoy hablando. Un hombre que en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, identifica como Mefiboset. Un hombre que no eligió el ser lisiado, un hombre que no escogió el que alguien lo dejara caer y lo inhabilitara de por vida al no tener la posibilidad de sostenerse en sus propios pies. Me imagino que él como persona, había momentos que la frustración y la amargura de aquella condición de limitación le alcanzó. El tener que esperar a que alguien más se acercara y alguien más lo llevara o lo apoyara para ir a donde él quisiera ir, era no solamente incómodo, sino que posiblemente irritante. Y es que a veces el recibir ayuda de algo que no podemos, de algo que no sabemos, es frustrante. ¿Cuántas personas hay que tienen metas, tienen deseos y tienen anhelos? Pero lamentablemente, muchas veces sus fuerzas, sus capacidades no les alcanzan para poder concretar del todo esos sueños. Se necesita de la ayuda de alguien más. Se necesita que otra persona aparezca y que como un enviado de Dios venga y nos diga, ¿te ayudo? Es sumamente importante reconocer de que necesitamos de los demás. Hay algunas personas que piensan, viven sí, con el pensamiento de que nunca necesitarán de nadie. Y eso no es así. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, donde se narra el calvario del Señor Jesús, de cómo Él tomó su cruz hasta llegar al monte Calvario para ser sacrificado, en el versículo 26 propiamente, encontramos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, cayó bajo el peso de su propia cruz. ¿Qué significa? A Jesús también se le acabaron las fuerzas en algún momento. A Jesús también se le terminó la posibilidad de terminar aquello a menos que apareciera alguien y le apoyara. Es así como en el versículo 26 aparece un hombre de una ciudad de nombre, bueno, él se llamaba Simón y era de la ciudad de Cirene. Y dice que aparece justo en el momento en que Jesús no puede llevar su propia carga y cae bajo el peso de ese madero. A partir de ese momento, Simón se convierte en el hombre que tomará la carga de aquel condenado a muerte, de aquel que iba a ser crucificado, y llevaría la cruz hasta el final. Jesús necesitó ayuda. Sí, como lo hoy, el Hijo de Dios necesitó apoyo para poder culminar una obra la cual tenía una trascendencia eterna. Se requirió de un hombre que, por cierto, solamente aparece ahí y no se vuelve a mencionar de él. Pero si Simón no hubiera aparecido ahí, posiblemente, no sé, se hubiera visto alterado el hecho de que Jesús tenía que terminar una obra, tenía que terminar con un proyecto. Algunos proyectos de la vida no se terminan o no se logran a menos de que aparezca en nuestra vida un Simón de Cirene que nos diga, te ayudo, te apoyo, quieres que te preste mi conocimiento, que te preste mi fuerza, que necesitas algún recurso para que puedas tú terminar de hacer lo que te has propuesto. Aprender a recibir ayuda y aprender a dar ayuda es el mensaje de esta mañana.
el capítulo 6 de la carta de Gálatas, escrito de Pablo a los Gálatas, en el versículo 2, concretamente dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Es una petición, es parte de la esencia del evangelio de ser iglesia. El evangelio, la esencia de ser iglesia es que reconozcamos que como seres finitos que somos, siempre necesitaremos del apoyo y de la ayuda de alguien más. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos de la ayuda? ¿Por qué no ser autosuficientes? Permítame explicarlo de esta manera. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos narra una historia de un hombre que era poderoso y que diríamos tenía cierto grado de riqueza y que iba camino a Jericó, pero en el camino lo controlaron los ladrones y sabían de quién se trataba y tras golpearlo y herirlo, le robaron todo lo que llevaba. Tirado ahí, tirado, necesitando ayuda. Un hombre que posiblemente no había recibido ayuda antes, no lo sé, porque tenía sus medios y posiblemente él decía, soy suficiente, pero ahora está tirado y herido, lastimado. Dos hombres pasan por el camino, uno de ellos es levita y el otro es un sacerdote. El escenario de ver a aquel hombre tirado, posiblemente ensangrentado, hace de que aquellos hombres apresuren el paso porque no quieren tener contacto con alguien que no saben su historia y que posiblemente hasta peligroso sea ofrecerle ayuda. Hasta que aparece un hombre de una ciudad despreciada, que solamente identificarse uno como parte de aquella ciudad ya era un gran desprestigio. Un samaritano, un hombre de Samaria pasa y al ver aquella escena dice que desciende de su caballo, es decir, desciende, se pone a nivel del que está tirado y una vez a nivel del que está tirado, saca aceite, bálsamo, empieza a limpiar y a curar, a vendar las heridas de aquel y luego lo sube a su cabalgadura y lo lleva a un mesón. Ahí le paga al mesonero y le dice, me haces el favor de cuidarlo y a mi regreso, si algo él te queda a deber, porque él no tiene para pagarte, pero tú me conoces, al regresar yo te pago y te voy a pagar bien. Aquel hombre que posiblemente tenía una historia de mucho recurso, necesitó de dos personas. Necesitó de dos personas que posiblemente él nunca hubiera molestado. Un samaritano y de un mesonero. A veces nosotros no nos damos cuenta que necesitamos de samaritanos y de mesoneros en nuestra vida, que nos ayuden a levantarnos cuando el peso de la carga es demasiada y nos sentimos inhabilitados o imposibilitados de lograr nuestro propósito y nuestra meta. En otro momento de la escritura, nosotros vamos a encontrar que un paralítico, la Biblia refiere que era así de nacimiento, no podía moverse, estaba totalmente inhabilitado. Cuatro amigos deciden ponerlo en una camilla y lo suben a un techo para poderlo hacer descender a un lugar donde había una multitud escuchando a Jesús. ¿Por qué es importante recibir ayuda? Porque es importante en algún momento que nos abramos a la posibilidad y a la necesidad de que otras personas nos apoyen. Lo diré de esta manera. Dios a veces permite esa insuficiencia en nuestra vida para recibir ayuda de los demás, porque Dios se agrada no solamente de la fe individual, sino que se agrada de la fe colectiva, de la fe sumada, de la potencialización de la fe, como yo lo llamo. Porque no solamente es la fe del que está caído, sino es la fe de aquellos que se suman a hacer un esfuerzo por otro. Este tiempo es un tiempo para manifestar la fe. Es un tiempo para que la fe se potencialice en dos vías, en dos escenarios en los cuales tenemos que ser partícipes todos. El escenario de que a veces necesitaré que otros me ayuden y el escenario donde yo tengo que ayudar a otros, porque esto es de doble vía, esto es un escenario completo. No se trata solamente de recibir yo ayuda, dame, denme, apóyenme.
asístanme. No, sino que también es, ¿qué tengo yo para dar? Porque si alguien me presta su fe, a mi fe, cuando yo necesito, tendremos una fe potencializada. Pero si alguien está caído y tiene un poco de fe y está caído bajo un peso de una carga y yo tengo para apoyarle, mi fe más su fe será una fe potencializada para que se dé el escenario de las cosas sobrenaturales que Dios quiere que experimentemos. La sobrenaturalidad de Dios es la suma de la fe de varias personas. Un buen tiempo que es el que estamos viviendo, porque hay mucha gente necesitada y hay muchas personas que Dios está bendiciendo. Hoy tenemos la oportunidad de potencializar esa fe, dando y recibiendo, siendo personas humildes cuando de recibir ayuda se trata y no llenarnos de amargura. Es decir, yo que nunca he recibido ayuda de nadie, ahora tengo que pedir ayuda. No seamos orgullosos. Si necesitas ayuda, pídela. Al menos eso dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Pedir. Hacer, anunciar que estamos siendo vencidos por una carga, porque siempre el Señor enviará mensajeros, ángeles vestidos de humanidad, que van a tener la sensibilidad y el corazón de prestarnos su hombro y de apoyarnos en aquello para la construcción de nuestros sueños. Pero también nosotros podemos ser ángeles humanos que sensibles a la necesidad de otros, podemos acudir también en el rescate del propósito y el sueño de otras personas. Dar y recibir y dar. No importa el orden, lo importante es que se dé ambas cosas, que se pueda dar esa combinación, yo diría, celestial, de ser una iglesia sensible, de ser personas cristianas que aprendemos en un tiempo difícil a dar y a recibir y dar. ¿Cuántas personas hay a tu alrededor? Y posiblemente tú seas ese Simón de Cirene, que te toca que levantar el peso de otros y ayudar a llevarlo. O posiblemente necesitas tú a un Simón de Cirene que te apoye y que te levante y que te diga, vamos, arriba. Esto no termina acá. Tienes que seguir adelante. Tienes que esforzarte y yo estoy aquí para llevarte y apoyarte hasta que logre ver tu sueño cumplido. Eso es ser iglesia. Ser iglesia no solamente es estar en un ritual, en una liturgia, sino es un sentido práctico de humanidad. Espero que esta mañana este mensaje pueda llevarte a tocar tu corazón por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y te ponga en esa condición hermosa, una oportunidad, una oportunidad. Al despertar cada mañana, hazte esta pregunta: Señor, ¿habrá una parte de mis sueños que hoy necesite ayuda? Por favor, sé tú quien proveas. No solo el recurso, sino las personas que en algún momento tú utilizarás. Serán tu instrumento para que mi fe crezca. Pero Señor, este día también es una oportunidad donde yo me ofrezco a ti como el instrumento para potencializar la fe de alguien más. Estoy aquí listo y presto para ser el Simón de Cirene de algunas personas. Quiero orar esta mañana y pedir que el Señor te bendiga y te ayude en este propósito de la palabra del Señor, que es un propósito práctico y de un sentido muy humano, pero también divino. Cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos este momento en que tu palabra, Señor, viene a recordarnos el sentido práctico de ser iglesia, en donde como iglesia militante y humana en esta tierra, somos personas que muchas veces necesitamos que otros nos ayuden con nuestra carga, como dijo el apóstol Pablo, tu apóstol Pablo, Señor, en Gálatas. Y Señor, que podamos ser humildes, que podamos ser sensatos, que podamos ser, Señor, sencillos para aprender a recibir cuando necesitamos ayuda de alguien más.
que podamos recibirla con gratitud, que seamos agradecidos con la ayuda que alguien más nos está ofreciendo. Y Padre, también te solicito que seas tú quien pongas en nosotros un espíritu generoso, bondadoso, Señor, para poder ofrecer la ayuda cuando alguien más lo necesite. Que no seamos las personas que pasamos de largo, Señor, sino que seamos las personas que descendemos, pero que estamos listos a ofrecer nuestra cabalgadura para llevar, Señor, a un buen destino a aquellos que necesitan de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pido que tú bendigas a cada uno de nosotros. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy por la tarde tendremos a HC Kids en una presentación muy hermosa. Espero que tú te puedas conectar. Y recuerda, en esta semana tendremos oración el día viernes. El martes, antes de que se me olvide, tenemos nuestro estudio de las matemáticas de Dios. Esperamos que siempre estés conectado. Recuerda que tenemos nuestro discipulado también y tu participación y tu interacción son maravillosas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que se cumpla la palabra de Números capítulo 6. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, te bendiga y te guarde. Hasta pronto.